En este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos. Pues buenos días, tengan todos ustedes radioescuchas de esta parte de DN Radio, de este programa de DN Radio Comunicaciones, que es una estación que depende del Diario Nacional de México. Le mando un cordial y un cariñoso buenos días. Estoy ordenando acá todo el material de trabajo, chavos, porque hoy, Día de las Madres, y aprovecho para saludar a todas las madres de la familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuelita, en donde quiera que esté y me esté viendo, la esposa de mi papá, mi tía María Eugenia también, besitos, 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 vaya, o sea, tenemos a muchas mamás, a muchas mujeres que han hecho realmente una labor bárbara con nosotros, especialmente con quienes hemos tenido algún tipo de problema conductual en nuestras vidas, bueno, y que en el caso de su servidor fueron muy señalados. Les doy una cordial bienvenida y tenemos dos temas que son muy especiales. Bueno, les recuerdo, estamos en Facebook, DN Radio Comunicaciones, en Twitter, @DNRadiocom, en la página www.dnmexicoradio.com y el teléfono en cabina. En el teléfono en cabina, comuníquense, por favor, es el 7260-6348, 7260-6348, porque en la semana hubo gente que me dijo, oye, pasas el teléfono en cabina muy rápido, y pues no se vale, y bueno, que toda esta cosa de que pues no alcanzan a escuchar y obviamente pues no se alcanzan a reportar con nosotros. Pero bueno, reitero los buenos días. Y para los temas de hoy vamos a tener una serie de cuestiones cabalísticas. El primer tema es ¿quién es usted, don Diablo? Ajá. Aludiendo a esta figura que nos acompaña todos los días y que es pues es medio malulo, medio terrible. A nosotros nos hace la vida medio pesada, ¿no? Porque tenemos una serie, o nosotros mismos nos autoimponemos bajo su noción moral, una serie de impedimentos, una serie de limitaciones para poder ser libres. Y tenemos también un símbolo maravilloso relacionado con el número 8, que es el ictus, que es el pez. Entonces, en esta segunda entrega de la serie Historia de los Símbolos, tenemos el ictus, el pez. Bueno, iniciamos con el diablo. Miren, cuando nosotros nos referimos al diablo, tenemos que tener en cuenta necesariamente la consideración y de bien y de mal, ¿verdad? Muchas visiones cosmogónicas han teorizado al diablo como una entidad eminentemente maligna. Estamos de acuerdo en que el diablo es una entidad que nos hace caer, que nos hace equivocarnos, que nos mete en un parámetro de error. Y bueno, en este escenario tan complejo que es la vida, el diablo tiene una presencia permanente, tan permanente que tenemos que invocar al bien como una cosa muchas veces circunstancial para evadirnos
del mal y de la influencia del maligno. Es muy curioso porque en base a esta realidad se, se infiere, o más bien las religiones de corte judeo-cristianas infieren que nosotros tenemos un pecado original, que nosotros nacemos en el pecado original, que nosotros tenemos un mal, que nos rige un mal, que es intrínseco a nosotros. Esta certeza de que nosotros somos eminentemente malos y tenemos que de alguna manera lograr un estado de salvación, un estado de reconciliación con Dios, es lo que anima a las religiones en general. Recuerden que religión viene de la palabra religare. Religare en latín significa reunir, en el sentido de reconciliarnos con Dios, reencontrarnos con Dios. Y para poder reencontrarnos con Dios, lo tenemos que conocer. Bueno, el papel activo del diablo en este caso sería pues evitar que nosotros conozcamos a Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues poniéndonos una serie de problemas, de cortapisas, de obstáculos. Es muy mañosón este hombre, o sea, es muy retorcido, ¿no? Es medio culebrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él? Bueno, vamos a definir no vamos a entrar en muchas profundidades. Los demonios en general, porque hay muchos. Recuerden que así como hay jerarquías angélicas, tronos, dominios, potestades, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, así como está esa jerarquía angélica, también hay una jerarquía angélica a la inversa. Es decir, tenemos una jerarquía angélica que va hacia Dios, hacia el cielo, en donde la materia se vuelve más sutil, en donde toda el área de influencia energética de los ángeles se hace desde un punto de energía, un punto de fuerza más delicado, más sutil y por lo tanto más potente en cuestión de comunión con el espíritu. Y por otro lado, tenemos la parte de la jerarquía angélica que nos lleva al demonio, que según los gnósticos, los primeros cristianos que hubo, ejercía la potestad sobre la materia. Aquí está muy interesante esto, porque desde hace mucho tiempo el maligno es considerado aquel cuya influencia precipita al hombre hacia su perdición. Para analizar de manera somera la esencia de la maldad y por tanto de su portador, es necesario que remitirnos a los antecedentes inmediatos que influyeron en nuestra cultura cristiana occidental. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Biblia de los 70, la Biblia de los 70 salió a luz en el siglo III después de Cristo, sustituyeron el término hebreo ha-satán, que significa perseguidor, ¿sí?, por el griego diabolos, que significa acusador o calumniador, en tanto que Satán era el fiscal de Dios. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a asociar la figura de Satán con una figura mucho más antigua todavía y de la que sin duda hubo una hilación de conocimiento, una consecución de la misma figura desde el tiempo de los egipcios y de los mesopotámicos. Los egipcios creían en Anubis, y Anubis era justamente el dios chacal, que se comía nuestros corazones. Era el que pesaba en una balanza, colocaba una plumita por un lado, colocaba el corazón de nosotros en el otro lado, y de esa manera él medía si nosotros éramos aptos para trascender a una vida mejor. Si no era así, pues sonábamos, ¿no? Y Satán, o Satanás, o Satán, es el perseguidor.
Pero el perseguidor, ¿en qué sentido? Es el fiscal de Dios. Ajá. Esto significa que Satanás cumple un plan en el sentido de tentarnos, de mostrarnos el mundo de las apariencias, de presentarnos el mundo de la materia como un conjunto de satisfactores que nos vienen a seducir. ¿Para qué? Para que nosotros nos casemos con el mundo de la materia, nos casemos con el mundo de las apariencias, nos casemos con el mundo de las ilusiones y dejemos de perseguir esa senda de la verdad. ¿Cómo lo hace? Bueno, es medio, les digo que Satanás es medio retorcido. Resulta que nos pone las tentaciones y si caemos, nos acusa. Nos acusa, ¿no? Nos acusa. Es como el compañerito este que siempre hay en los salones, ¿no? De clases, que siempre está a favor del profesor, ¿no? Entonces se arma todo el complot, ¿no? Decidimos todos irnos de pinta y todo eso, y no falta el culebro que llega y ¿cómo se llama? Y le dice al profesor, no, profe, pues es que se fueron todos, mire, para quedar bien. Ajá. Bueno, ese niño, ese espécimen, ese ente que tenemos siempre en nuestro salón, vendría siendo lo que Satanás para nosotros, ¿no? Claro, nosotros podemos decir, bueno, es que hinche Satanás, ¿no? O sea, llega y nos pone en evidencia y todo eso. Pero aquí estaríamos cayendo nuevamente en las nociones de bien y mal, ¿no? Satanás entonces sería eminentemente malo. Claro, la labor es infame. Sí, la labor de acusar, de delatar es una porquería. La labor de mostrarnos y tentarnos con lo que está bajo su potestad, que es la materia, pues sí está mal, pero sin duda es una misión de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿Satanás es malo? Pues sí, en esencia podría ser dentro de nuestra consideración moral cristiana occidental, pero cumple una función. Cumple una función dentro de este estado de las cosas. Acuérdense que la polaridad, bien y mal es una misma cosa. Lo que difiere bien y mal es el grado. Es decir, el mal es falta de bondad y la bondad es falta de maldad. Pero los dos conceptos son partes de una misma esencia. Se difieren en grado. Bueno, ¿qué sucede entonces con esto? Satanás tiene esta parte así desagradable y por lo tanto la iconografía lo muestra como un ser realmente horrendo, ¿no? Y el diablo, que vendría siendo el calumniador o el acusador, es el que vendría a cumplir el papel de Satanás, ¿sí? Satanás, no hay que olvidar, que acompaña a Jesucristo en ese retiro de 40 días en el desierto. Aquí estamos, vamos a entrar. Yo le decía a Giovanni, nuestro ingeniero de audio, que íbamos a meter un poquito de números, de cábala. Fíjense, la alianza de Cristo con el demonio en el desierto, que el demonio lo trató de tentar, duró 40 días. Satanás hizo todo lo posible. Y siempre dentro de un idioma de respeto, de consideración. De hecho, hay muchos teóricos que expresan un poco la connivencia entre Jesús y Satanás, porque en algún momento se refieren entre ellos como hermanos, ¿sí? Entonces es muy curioso. Ahí se establece una especie de dualidad. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros a los 40 días, como estamos trabajando en esta dualidad, le sumamos otros 40 días, nos va a dar 80, ¿sí? ¿Y qué es el 80? Cuando nosotros en la Biblia hablamos de ceros, ¿sí? Hablamos de planos de existencia. Entonces, un cero es la materia, 2 ceros es la materia y el plano afectivo, emocional, intelectual. Y cuando hablamos de 3 ceros, como en el caso de los 144.000 testigos de Jehová, estamos hablando del dominio de la materia
más el plano intelectual, más el plano espiritual, o mental, si ustedes lo prefieren así. Entonces, cuando estamos hablando de 40 días, estamos hablando de la materia completamente, porque acuérdense, el 4 es la materia, son los estados de la materia. Perdón, no los estados de la materia, sino que los 4 elementos, que son fuego, agua, aire y tierra. Son los 4 elementos, son los 4 puntos cardinales. Las referencias del 4, el cuadrado, por ejemplo, es el primer polígono que sucede al trino, que es la divinidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el trino y la divinidad y tenemos sumado al cuadrado, nos da, si unimos el triángulo al cuadrado, nos va a dar un pentágono, ¿sí? Entonces, y ese pentágono efectivamente es lo que nosotros somos. Nosotros en nuestras 5 facultades del pensamiento, etcétera. Bueno, entonces este tema se está poniendo caliente, señoras y señores, en pleno Día de las Madres. Vámonos a un corte, porque el tiempo y Satanás no tienen madre. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México. Gran oportunidad. Magnífica casa en venta. Colonia La Piedad, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 720 metros cuadrados de terreno y 120 en construcción. Garage, cisterna, 1,5 baños, sala comedor y 2 recámaras. Informes al 5566-072792. Recuerda, 5566-072792. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58 o visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Estampados e Impresiones Digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Pastelería fina de Sato. Pedidos particulares y para eventos. Pasteles para toda ocasión. Galletas finas. Pan gourmet artesanal. Informes al 5566-072792. De Sato. El arte hecho pastel. Lo nuevo en servicio telefónico celular ha llegado a México. Flash Mobile será a partir de hoy la nueva forma de comunicarte y ganar dinero. Con Flash Mobile logra tu independencia económica para ti y tu familia. ¿Qué tal un auto nuevo o el pago de colegiaturas en lugar de gastar en interminables planes telefónicos? ¿Quieres saber cómo? Comunícate al 5562-031790. 5562-031790. En Facebook nos encuentras como MH LED Hunters. Refiérenos con tus conocidos y tu plan con nosotros puede ser gratis. Flash Mobile. ¿Eres tú? Somos todos. Sentido Humano que Transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepotzotlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook Sentido Humano que Transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México.
Bueno, estamos al aire de nuevo. Estamos con el tema de El Diablo en Facebook, DN Radio Comunicaciones, Twitter @DN Radio.com, en la página de internet www.dnmexicoradio.com y en el teléfono en cabina 7260-6348. 7260-6348. Háblenos, porfa, opinen. El tema es un tema muy candente y vale la pena hacer una muy rica tertulia con esto. Nos quedamos en los 40 días. Estos 40 días en el desierto, que son ni más ni menos que una prueba que se le coloca a Cristo para poder salir de la esfera de la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el demonio tienta a Jesucristo con los placeres de la materia. ¿Qué es el desierto? El desierto es ni más ni menos que nuestro subconsciente. Eso es lo que simboliza el desierto. Es ese terreno que, sin verse nada en él, por medio de nuestra mente, lo podemos hacer fértil. ¿Fértil de qué? ¿En qué? En ideas, en imaginación creadora. Nosotros buscamos, mediante nuestra espiritualidad, vestir el desierto con las mejores frutas, con los mejores árboles, con las mejores simientes. Nosotros buscamos hacer florecer el desierto, esta rosa maravillosa de los rosacruces, ¿no?, que está anclada con sus raíces profundas a través del desierto en la tierra fértil, húmeda, rica, en donde se establece esta podredumbre, esta negrura, que es necesaria para fertilizar las semillas que dan origen a la vida. Es en ese desierto, que es ese subconsciente limpio, inalterado, es en donde está Cristo tentado por el diablo, este acusador, este calumniador. También tenemos que al diablo se le conoce como Belcebú, Belcebú o Baal-zebub, que era en caldeo, que es el señor de las moscas. O Baal-zebul también podría ser, que es señor o príncipe. ¿Por qué señor o príncipe? Baal-zebul. ¿Por qué Baal-zebub, el señor de las moscas? Porque Baal-zebul, como príncipe, tiene hegemonía sobre la tierra. Y como señor hegemónico de la tierra, es inferior en jerarquía a Dios. ¿Sí? Y por otro lado, Baal-zebub, o señor de las moscas, o Baal-zebuth, señor de las moscas. Las moscas son sinónimo de podredumbre. La mosca, la larva de la mosca, es la primera en salir de la carne en descomposición. Estamos hablando nuevamente de esta potestad sobre la materia, sobre la carne, sobre lo orgánico, ¿sí?, sobre lo que se echa a perder. Sin embargo, después del ciclo de podredumbre, de lo que se echa a perder, viene este ciclo de vida. Entonces los mesopotámicos, los babilonios, creían en Baal-zebub, en Baal, que simbolizaba este renacer. Ahora bien, el diablo, como ya hemos dicho, es poseedor del dominio sobre la materia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el demonio en este sentido? Es necesario hacer notar que el término diablo viene de una raíz protoindoeuropea que significa deivos. Bueno, no significa deivos, es deivos, esa es la raíz protoindoeuropea, que significa celestial o resplandeciente. Vaya asociación. O sea, tenemos al señor de la descomposición, asociado con la resplandecencia, con la luz. Y aquí enlazamos este significado con el de la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo, en donde menciona que el nombre real en el cielo es Lucifer, o portador de la luz. Entonces, deivos
en esta raíz aria, que significa celestial o resplandeciente, que viene de una raíz proto-indoeuropea que es divu, que quiere decir resplandecer, o iluminar, deriva a esta noción de Lucifer o portador de la luz. Caray, o sea, tenemos entonces enfrentada una significación de podredumbre, de oscuridad, con otra que es la de la luz, el conocimiento. Y aquí hay que hacer un alto, un paréntesis, que es la luz, entonces, que es términos de sabiduría. ¿Cómo es posible entonces que Lucifer sea el portador de la sabiduría? Que esta entidad que se supone mala sea el portador de la luz. Bueno, aquí se establece un problema de corte ético y moral muy profundo y que ha venido a distinguir a ciertas herejías a través de la historia con el culto cristiano. ¿Y cuáles son estas herejías? Bueno, en primer lugar, las herejías que consideran o que consideraron en las primeras épocas de la Iglesia al diablo como un oponente de Dios, pero no como un oponente de Dios, sino como una especie de contrapeso de Dios, cosa que para la Iglesia es una herejía, porque estamos contrastando a un Dios que tiene tres facultades: omnipresente, omnipotente y omnisciente, es decir, omnipresente, que está presente en todas las cosas, o el todo; omnipotente, que es todopoderoso por ende; y omnisciente, que es todo conciencia, o es todo mente. ¿Se acuerdan del Kybalión hermético, que dice que que el universo es mental? Bueno, que es omnisciente, que es todo conciencia o es todo mente. Estamos oponiendo un principio de maldad a un principio de bondad en igualdad de condiciones. Entonces quiere decir que le estamos quitando estas tres posiciones fundamentales a Dios: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos con más o menos matices por ejemplo, maniqueos, que pensaban efectivamente que los dos eran fuerzas opuestas totalmente. Una que era potestad de la materia, por lo tanto era nefasta para el crecimiento humano, para poder llegar a Dios, y el otro, Dios o Yahvé, que era el camino hacia el verdadero conocimiento por medio de la fe. Luego tenemos a los priscilianos, por ejemplo, a los cátaros, que compartían un poco la misma idea. Los bogomilos que pensaban que en realidad había que combatir a la riqueza, pero había que combatirla con todo el poder del hombre, de la misma materia. Entonces ellos llegaron a asesinar sacerdotes, obispos, etc. Y por lo tanto se les persiguió muchísimo. Los albigenses, que al igual que los cátaros, eran gente que pensaban que alejándose de la materia, llevando una vida de piedad y de exención de todo lo sensorial, podían ellos exaltar su espíritu y llegar por lo tanto al dominio de Dios. Así, se establecía que el hombre justo debía renunciar a todo cuya influencia lo acercara al dominio material, que le impidiera la libre exaltación hacia Dios. Y es aquí en donde Satanás era visto como el amo de la condenación por medio de su dominio a través de lo sensorial. Muchas veces se le asoció al demiurgo Samael de los gnósticos, que es el ángel creador del mundo y dominador de este. El catolicismo, en respuesta a estos dualistas gnósticos de principio de siglo, que en el fondo fueron los padres de la Iglesia, respondieron de forma enérgica. De hecho, en muchos casos, pues hay que ver, por ejemplo, a Manes, ¿no? Que fue uno de los líderes persa de estas corrientes gnósticas. A Manes se le llegó incluso a desollar vivo
y se le llevó a la puerta de Constantinopla y para que él viera, despellejado vivo, viera su efigie, su piel rellena de paja, colgando de la puerta del acceso a Constantinopla. Y así a Prisciliano también se le sacrificó, a Bogomilo también se le sacrificó. O sea, vaya, los primeros padres de la iglesia, que eran gnósticos, que venían de esta secta a la que perteneció Jesucristo, que eran los esenios, pues bueno, hubo una negación hacia ese principio. ¿Y qué principio se impuso? Se impuso el principio teológico de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, que pensaban que el mal era un accidente del bien, que era una emanación del bien. Pero aquí caemos nuevamente. Bueno, por cierto, San Agustín había sido maniqueo. Ajá. Entonces, ellos sostienen, tanto Santo Tomás como San Agustín, sostienen que Dios es único, es todopoderoso, y el principio del mal no puede ser Dios, ni éste puede limitar su poder infinito. Todo ha sido creado por Él, por tanto, Él, al ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, como hemos dicho, todo lo creado tiene que ser bueno. Y el mal se da como una emanación del bien, como una especie de accidente del bien. Teológicamente, no estaría constituyendo un ser en sí mismo, sino una privación del bien. Es decir, es como una especie de vacío del bien, en donde esta carencia de perfección, debido a una naturaleza defectuosa, el mal se da en el bien como un defecto del bien. Así no existe el mal absoluto, pues al no ser positivo, no necesita una causa, sino solo ser. Es decir, tiene causa o principio, y todo esto, todo este ser, digamos, en esta causa y en este principio, es bueno. No hay una causa primera ni Dios del mal. Pero carajo, entonces, ¿qué pasa? Estamos metidos en un intríngulis horrible, ¿no? O sea, si entonces todo es bueno y la carencia de bondad viene a dar esta noción de maldad, entonces, ¿dónde queda el diablo? O sea, si estamos desdibujando esta figura, que es, sí es despreciable teológicamente, no deja de serlo, sin embargo, pues es un ser que está en un abandono terrible. Bueno, o sea, en primer lugar, abandonado por Dios, y segundo lugar, pues los hombres, pues lo tenemos al ping pong. O sea, puede ser bueno para algunos porque la imagen luciferina, y bueno, hay que hacer notar que Lucifer, Luzbel, Satán no son los mismos, pero bueno, dentro del globo del mal, pues, entonces el diablo pues está así al ping pong papas, o sea, no hay realmente un lugar para él. Entonces, aquí nosotros topamos con un punto, no hay un lugar específico para él. Entonces, ¿qué persigue el diablo? Crear un lugar en donde él pueda arrancharse mediante los sentidos en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, luciferinamente, hay que irnos al mito de Proteo, aquel titán que llegó y fue al Olimpo y le extrajo el fuego del conocimiento a los dioses y lo bajó a nosotros los hombres. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando baja este titán con el fuego del conocimiento al hombre, se lo entrega al hombre, el hombre empieza a desarrollar técnica, empieza a desarrollar las herramientas para poder cultivar la tierra, empieza a desarrollar no solamente eso, sino que también empieza a desarrollar el arte de tejer, la artesanía, las vasijas, o sea, todo lo que es la técnica, la tecnología, se desarrolla a partir de este conocimiento que le dio Lucifer o Prometeo al hombre, y que hace que el hombre pueda tener o pueda propender en la tierra a una existencia más fácil. Recordemos
que el hombre, según la Biblia, es una figura, es un ser caído, es un ser que viola un compromiso con Dios, al comer del fruto prohibido y es expulsado del Edén. Entonces, claro, el diablo, bajo ese sentido luciferino, que es el que nos da las técnicas para poder tener una vida más fácil, cae en un ámbito pues de solapador, cae en un ámbito de tramposo, ¿no? Traiciona a Dios y es precipitado al infierno, ¿sí? Es castigado. En el caso de Prometeo es muy significativo porque se le ata a Prometeo a una roca y viene todos los días un águila a devorarle el hígado. El hígado se reconstituye de un día para otro, vuelve a venir el águila y vuelve a comerle el hígado. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos esta cuestión del águila comiendo el hígado. Recuerden que en emisiones anteriores vimos que el águila es el símbolo de la conciencia superior. El águila, vimos en el caduceo de Hermes, recuerden que tenemos el par de alitas arriba del caduceo con la esfera, que simboliza el subconsciente. Bueno, el águila es ese vuelo libre, es ese vuelo amplio, sin límites, que debe de tener nuestra conciencia, ¿no? Y específicamente nuestro subconsciente. Y el hígado, ¿qué simboliza? Bueno, el hígado es el chakra manipura, que es que está localizado en esta parte del plexo solar, que constituye el vaso, el hígado como tal, el estómago y el intestino delgado. ¿Y qué significa este chakra? ¿Qué es lo que está alojado en este chakra, en esta zona de nuestro cuerpo, específicamente en el hígado? Ni más ni menos que la autoestima, la personalidad, el ego y el intelecto. Caray, entonces, si nos traen el fuego del conocimiento y el transgresor que fue Prometeo, que después se convirtió en Lucifer, si este transgresor que fue Prometeo es castigado por los dioses para que el águila se coma su propio hígado y este hígado se reconstituya todos los días, pues el simbolismo es evidente. Es decir, su subconsciente, su conciencia superior, esa conciencia que está oculta en él y que está llamada a enlazarse con la supraconciencia, que es el todo, entonces es devorada por esta conciencia que es el hígado, devora todos los días su autoestima, su ego, su personalidad. Quiere decir simbólicamente que el abuso o bajar el fuego de los dioses al hombre que no estaba preparado para asimilar esta luz, recuerden que el exceso de luz enceguece, entonces anulaba este conocimiento excesivo, tiende a anular a nuestra autoestima, es decir, tiende a anular esa conciencia de nosotros mismos que nos lleva al amor hacia nosotros mismos, a nuestra personalidad, extingue esta personalidad. ¿Por qué? Porque hay un dominio del ego, porque hay un dominio del intelecto desmedido. ¿Y qué es lo que pasa con el dominio del intelecto desmedido? Cuando nosotros ejercemos el intelecto, ejercemos nuestra razón, tenemos nosotros, cuando llegamos a un punto en que nos damos cuenta que esto es mucho más grande de lo que nosotros podemos abarcar, decimos, bueno, pues no queda de otra que volvernos sencillos, ¿verdad? Que volvernos simples, que decir, bueno, esto es mucho más grande que yo, ¿no? Y tenemos que llegar a esa idea y tenemos que someternos a esa idea. Sin embargo, para llegar a someternos a la idea de que lo que existe es mucho más grande que nosotros y que escapa a nuestra facultad, tenemos que tener un dominio de mucha soberbia. Muchas veces nosotros como seres humanos, para ejercer el intelecto, para ejercer la razón, nos imponemos con soberbia, con orgullo. Bueno, esa soberbia y ese orgullo es justamente el caldo de cultivo en donde nada nuestro amigo o enemigo, el diablo.
Bueno, regresamos entonces después de un corte. Estamos en Facebook, DN Radio Comunicaciones, Twitter, @DNRadio.com, www.dnmexicoradio.com y el teléfono en cabina para que hablen, se están quedando muy callados, en el 7260-6348. 7260-6348. Esto es Metarmonics, Mundos Alternativos. No le cambien. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México. Pastelería fina de Sato. Pedidos particulares y para eventos. Pasteles para toda ocasión. Galletas finas. Pan gourmet artesanal. Informes al 5566-072792. De Sato. El arte hecho pastel. Gran oportunidad. Magnífica casa en venta. Colonia La Piedad, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 720 metros cuadrados de terreno y 120 en construcción. Garage, cisterna, 1,5 baños, sala comedor y 2 recámaras. Informes al 5566-072792. Recuerda, 5566-072792. Lo nuevo en servicio telefónico celular ha llegado a México. Flash Mobile será a partir de hoy la nueva forma de comunicarte y ganar dinero. Con Flash Mobile logra tu independencia económica para ti y tu familia. ¿Qué tal un auto nuevo o el pago de colegiaturas en lugar de gastar en interminables planes telefónicos? ¿Quieres saber cómo? Comunícate al 5562-031790. 5562-031790. En Facebook nos encuentras como MH LED Hunters. Refiérenos con tus conocidos y tu plan con nosotros puede ser gratis. Flash Mobile. ¿Eres tú? Somos todos. Sentido Humano que Transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepotzotlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook Sentido Humano que Transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58 o visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Estampados e Impresiones Digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México. Bueno, chicos, pues tenemos acá un montón tenemos un montón de saludos y bueno, tenemos
Ángeles Villanueva, que nos pregunta, muy interesante programa, Rod. Una pregunta, entonces, ¿el diablo es esclavo de su propia soberbia? Pues sí, claro que sí. Es esclavo de su propia soberbia. La soberbia es esa parte en donde nosotros nos enraizamos en nuestra razón, nos enraizamos en nuestra lógica y perdemos de vista esa perspectiva de la espiritualidad cada día más sutil que nos lleva hacia Dios. Luego, Nava Carmín, muy buenos días, saludos a todos, feliz días, también a ti, Nava Carmín, saludos. Edgar Rodríguez, gracias hermano, un saludo para ti, igual, Edgar. Tenemos acá Vivi Gómez. Saludos a todo el equipo de DN Radio Comunicaciones, al conductor, y abrazos y besos a producción. Gracias, gracias Vivi. Luego, Mónica Martínez, muchos abrazos. Tenemos José Damián Estrada, mi hermano. Aquí tampoco se elabora a mediodía, jajaja, un abrazo. Llegué tarde, pero no sé. Ok. Que no vaya a hablar sobre Giovanni Papini, quien escribe su libro El Diablo. Muy bueno, el libro El Diablo de Giovanni Papini realmente es un estudio teológico bastante profundo y bueno, vale la pena echarle una leidita. Il Diavolo se llama, es en italiano. Luego, Edgar Rodríguez, entonces Satanás es otra persona a la que es Lucifer. Así es, recuerden que Satanás es fiscal de Dios y Lucifer es el portador de la luz. Luego, Rod, muy interesante tu programa y aportando mucho a los buscadores, muchas gracias. Luego, bueno, Diario Nacional de México, Alejandro, Alejandro y Micaela, pues un abrazo enorme, Micaela, muchas felicidades y muchas gracias por la atención y el espacio, la verdad es que se les agradece muchísimo. Me mandan saludos desde Santiago de Chile. Coca Liberona, mi hermana, pues un besito muy grande, ya sabes. Y aquí, por ejemplo, Moni Salazar, también le mando un beso enorme a Moni, y pone, ¿qué papel tiene Lilith en este plano de Don Diablo? Antes de Eva estuvo Lilith. Sí, es un punto muy interesante. Es un punto muy interesante de Lilith. Bueno, ahora vamos a abordar esto. A Aline Becerril, a Nieves, a Azucena, a Patti Valera, a Raquel Bonilla, a Yolanda Carrillo, a Tana, a todas las mamás, a Ani, a todas las mamás del grupo Metarmonics Tops, que son la gente que tiene en su haber esta música sagrada personal que se llama Metarmonic, que le da el nombre a este programa. Muchas felicidades. Y para que encarguen su Metarmonic, que es esta música sagrada personal, es al 5825-4790 o a mi WhatsApp, 5514-586535. Bueno, ¿qué pasa con Lilith? Lilith efectivamente es la primera entidad que cohabita con Satanás, en el fondo del infierno, y que es la madre de la primera raza adámica, porque primero es esposa de Adán. Dios la hace mezclarse con Adán y engendran a unos gigantes, a los Elohim. Entonces estos gigantes de alguna manera también se rebelan en contra de Dios, obedeciendo la naturaleza rebelde de la misma Lilith. Lilith es una demonio, entonces tiene esta estirpe con Satanás, con Adán. Y por lo mismo, en esta rebelión hacia el Dios Padre, Lilith es tomada y precipitada al infierno y hecha concubina del demonio. Como tal, esta realidad, digamos, femenina,
queda en subyacencia bajo bajo la realidad dominadora del hombre. Ya sabemos que esto es una idea que afortunadamente ha ido en desuso y bueno, yo siento que tiene que ir más y más en desuso. La mujer es un ser maravilloso y bueno, le debemos la vida y le debemos muchas cosas. Bueno, tenemos esta águila comiéndole el hígado a Prometeo, tenemos el águila comiéndole el hígado a Lucifer, el portador de la luz. Entonces ya vimos que este chakra, que es el chakra del sacro, que se llama Manipura, es el que domina el vaso, el hígado, el estómago y el intestino delgado. Y ahí radica justamente la autoestima, la personalidad, el ego y el intelecto. Entonces, ¿cuál es el castigo para el ladrón de conocimiento? El castigo es que su propio ser, que su propio subconsciente se alimente de su conocimiento, pues donde están todas sus facultades intelectivas, y las someta y las anule por este exceso de conocimiento. Es decir, el conocimiento en exceso lo que hace es anularnos a nosotros como personas, puesto que no podemos ver más allá de cierto límite. En programas anteriores hemos tratado el tema de George Cantor, por ejemplo, que se vio enfrentado mediante sus estudios del número Aleph, de esta constante que explica este punto en el universo desde el cual nos asomamos y vemos el universo desde sus infinitos puntos. Vemos que esta realidad tan grande le rebasó y le costó la razón. Y tenemos también a nuestro filósofo de Buró, en mi caso por lo menos, que es Friedrich Nietzsche, que igual, viéndose enfrentado a esta realidad tan aplastante, también se vio sometido en sus facultades de la mente. ¿Cuál es la gran lección aquí? La lección acá es ver al diablo como una entidad necesaria para nosotros poder salir de esa esencia, salir de esta potestad, para poder encaramarnos libres al camino del conocimiento hacia Dios. Ajá. Y este conocimiento hacia Dios, después de la razón, después de la lógica, viene a ser alimentado por la fe. Primero es la lógica, primero es el número, primero es esta racionalidad, pero esta racionalidad debe alimentar este camino hacia la fe. ¿Se acuerdan del famoso 666 del Apocalipsis? Bueno, ese 666, que es el número de la bestia, que es esa bestia interior que hace que nosotros estemos en caos, puesto que es una bestia que tenemos que domar, que tenemos que dominar por medio de la razón. Este 666, fíjense, es bien curioso porque si nosotros lo multiplicamos por 3, que es el principio trino de la divinidad, esto nos da ni más ni menos, y escúchenlo bien, 666 por 3 nos da 1998. Y 1998 se supone el año del nacimiento del anticristo. Esto es muy especial, porque no solamente yo he sabido de esta idea del nacimiento del anticristo. 1998 es una fecha cabalística que muchos sostienen como el inicio del final de una era. También tenemos que el 6, que está relacionado con el diablo, también sería la sexta nota musical en nuestra escala de do, que es el la. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la. La sexta nota musical, y que en la antigüedad era la última. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en la Edad Media, antes de Guido d'Arezzo, que fue el que hizo la escala diatónica, este sexto tono era el último en la escala. Era una escala hexatónica y representa la sexta nota musical, el la,
Esto hay que ver un libro que se llama Armonía Solfeggio de Joseph Puleo, con el cual no estoy muy de acuerdo, pero esta es una de las cosas que están muy aterrizadas y muy asertivas. La sexta nota musical, el La, representa la visión y la conciencia espiritual. Caray, entonces estamos de nuevo, entrando en este pasillo, que es este pasillo tan complicado que es. Entonces, el diablo tiene entonces esta potestad sobre nosotros en el sentido de hacernos ver, de tener esta visión hacia la luz, hacia el conocimiento. ¿Para qué? Para darnos esta conciencia espiritual. Ah, caray, entonces estamos entrando en un punto en donde vemos que el diablo, como dijimos, ¿no? Hay ciertas personas que sí lo consideran necesario para poder acceder al camino de la virtud, a este camino que nos lleva hacia la conciencia plena de Dios y de nosotros mismos. Es muy curioso, la verdad es algo que es digno de pensarse y de razonarse. El La, por cierto, en el espacio, genera una vibración de muy baja frecuencia. Ustedes me dirán, bueno, pero en el espacio no hay atmósfera, ¿sí? No hay aire para conducir el sonido, ni tampoco tenemos agua, que es el mejor conductor aquí en la Tierra del sonido. No, pero tenemos electromagnetismo. Y por medio del electromagnetismo por medio de la luz, pues, los sonidos tienen esa persistencia en el espacio, y cuando nosotros tenemos estos aparatos para poder decodificar los impulsos electromagnéticos, se traducen efectivamente en impulsos de audio. Entonces, el La en el espacio genera una vibración de muy baja frecuencia, pero muy poderosa, que entra a la Tierra en Fa, ¿sí? En el Fa de la escala de Do. Ah, caray, entonces vemos que los principios de Metarmonics, que son la afinación esta que va entre Fa y Do, cuya media tonal es La, pues tiene un sentido. El Metarmonic está hecho entre estos parámetros, entre Fa y Do. Ajá. El Metarmonic tiene una estructura de 3, pues, que se basa en el principio trino. Bueno, pero esto no significa que el Metarmonic sea diabólico, ¿no? El Metarmonic en sí, es un elemento para llevarnos a nosotros a un estado especial de conciencia, y es un elemento sagrado. El principio trino es el principio de Dios. Pero no hay que olvidar que el diablo, el demonio, como creación de Dios, está también bajo la potestad de Dios. Entonces, también, ¿qué coincide con el número 6, que es el número del diablo? Bueno, es el planeta destruido, ¿sí? El planeta destruido, que es este cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, que fue el planeta Juno, ¿sí? Ese es también nuestro 6. ¿Cuáles son? ¿Por qué el sexto planeta? Dirán ustedes, bueno, faltan algunos otros planetas. Bueno, Vulcano fue descubierto a principios del siglo XX por un astrónomo japonés. Y han habido nada más en la historia un par de fotos de Vulcano. Y está tan cerca del Sol, está tan cerca del Sol, que queda ocluido por la luz del Sol. Luego viene Jano, que es el mismo caso. Después de Vulcano está este planetita que se llama Jano, que está antes que Mercurio. Entonces tenemos Vulcano, Jano, Mercurio, Venus, Tierra y Juno. Al destruirse Juno, que era nuestro resonador magnético, esto se lo debo mucho a mi maestra Angélica Caballero, que me está escuchando, que por cierto hizo una puntualización muy valiosa, que dije por ahí que el cuadrado era el primer polígono después del triángulo. Y no, o sea, evidentemente el primer polígono pues es el triángulo, y el segundo polígono después del triángulo es el cuadrado. Entonces hago esta precisión y le agradezco mucho a mi maestra. Entonces
El 6, pues, es esta pérdida de facultades, ¿no? Que es la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, todas estas facultades que nos llevan a la visualización de un mundo trascendente. Asociamos también al diablo con esta estrella de 5 puntas, ¿no? La estrella de 5 puntas simboliza al hombre en dominio de todas sus facultades, es el genio del hombre. Pero cuando la invertimos, que es el símbolo del satanismo, estamos haciendo que estas facultades se orienten no hacia el cielo, sino que hacia la tierra. Y esto simboliza, cuando tenemos esta estrella de 5 puntas hacia arriba, en ocultismo, esta parte, digamos, de la estrella forma una especie de cáliz, una especie de copa que simboliza al Cristo, o al Grial. Y cuando tenemos hacia abajo la estrella de 5 puntas, esta copa que estaba llena por este espíritu crístico, se vacía, queda vacía. Quiere decir que nuestro subconsciente no hay nada, está estéril, pues. Bueno, en resumen, lo que vemos acá del diablo es un espíritu tormentoso y atormentado, que es causa y efecto de su propio mal. Tiene que ser, si yo lo visualizara como un ser humano, tendría que ser una persona con una frustración tremenda. También tendría que ser, personalmente, tendría que ser físicamente un ser muy hermoso, ¿no? Debería serlo. Por tanto, bueno, tendría que ser un líder carismático, un líder que lleve a las multitudes hacia promesas luminosas, llenas de futuro, de bienestar, de prosperidad. Sin embargo, sus acciones tendrían que delatarlo. Para esto, lo más importante es tener nosotros este dominio de nuestra conciencia. Es un dominio que tenemos que establecerlo en base a pasar por esta potestad, que es la potestad luciferina del conocimiento, de esta lógica, de esta razón que tenemos que tener construida para nosotros podamos, desde esa razón, pretender al trono de Dios o pretender al dominio de Dios por medio de la fe y el amor. Esa es la idea. Voy a cerrar el tema del diablo con un texto de Charles Baudelaire. No es un texto que voy a decir para hacer apología del mal, ¿sí? Pero este autor, como otros autores románticos de la novela gótica, del cuento gótico del siglo XIX, hicieron realmente, en el caso de Baudelaire específicamente, hizo una búsqueda de la belleza dentro del mal y le hace al diablo una composición que se llama Las Letanías de Satán. ¿Sí me da tiempo de...? ¿Sí? Bueno. Entonces, con esto cierro este bloque. Dice, Las Letanías de Satán. Oh tú, el más sabio y el más hermoso de los ángeles, Dios traicionado por la suerte y privado de toda alabanza, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Príncipe del exilio que padece injusticia y que aunque vencido te levantas más fuerte, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que lo sabes todo, rey de lo subterráneo, familiar curador de la angustia humana, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que aún a los leprosos y a los parias malditos despiertas por amor el gusto al paraíso, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oh tú que de la muerte tu vieja y fiel amante engendras la esperanza, que loca encantadora, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que das al proscrito esa mirada calma que en torno a un patíbulo condena a todo un pueblo, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que sabes en qué rincones de tierras envidiadas encierra el Dios celoso las piedras más preciadas, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú cuya larga mano oculta los precipicios, al sonámbulo que camina errante al borde de los edificios, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria.
Tú que mágicamente suavizas los duros huesos del borracho empedernido pisado por los caballos, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que para consolar al hombre frágil que sufre, nos enseñas a mezclar el salitre y el azufre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que imprimes tu marca, oh cómplice sutil, en la frente de Creso despiadado y vil, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que pones en los ojos y en el corazón de las jóvenes el culto de las llagas y el amor por los andrajos, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Báculo de exiliados, lámpara de inventores, confesor de colgados y de conspiradores, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Padre adoptivo de aquellos a quienes en su negra cólera arrojó del paraíso terrenal el Dios Padre, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Oración. Gloria y loor a ti, Satán, en las alturas del cielo donde reinas, y en las profundidades del infierno donde vencido sueñas en silencio. Haz que mi alma un día bajo el árbol de la ciencia, cerca de ti repose cuando sobre su frente, igual que un templo nuevo, esparza su ramaje. Estas son las letanías de Satán de Charles Baudelaire, del libro Las flores del mal. Vale la pena. Y bueno, este fue el tema del diablo, y que se los coma si le cambian. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México. Lo nuevo en servicio telefónico celular ha llegado a México. Flash Mobile será a partir de hoy la nueva forma de comunicarte y ganar dinero. Con Flash Mobile logra tu independencia económica para ti y tu familia. ¿Qué tal un auto nuevo o el pago de colegiaturas en lugar de gastar en interminables planes telefónicos? ¿Quieres saber cómo? Comunícate al 5562-031790. 5562-031790. En Facebook nos encuentras como MH LED Hunters. Refírenos con tus conocidos y tu plan con nosotros puede ser gratis. Flash Mobile, ¿eres tú? Somos todos. Gran oportunidad. Magnífica casa en venta. Colonia La Piedad, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 720 metros cuadrados de terreno y 120 en construcción. Garage, cisterna, 1,5 baños, sala comedor y 2 recámaras. Informes al 5566-072792. Recuerda, 5566-072792. Pastelería fina de Sato. Pedidos particulares y para eventos. Pasteles para toda ocasión. Galletas finas. Pan gourmet artesanal. Informes al 5566-072792. De Sato. El arte hecho pastel. Sentido Humano que Transforma AC, siempre preocupados por la ciudadanía, te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Adolfo López Mateos, número 31, local 7, Barrio San Martín, Tepoztlán, Estado de México. Teléfono 4991-0050. Facebook Sentido Humano que Transforma AC. Y recuerda, una sonrisa no tiene precio. ¿Necesitas imprimir? Somos Estampados e Impresiones Digitales. Contamos con impresión de playeras, tazas, gorras, estampados textiles, recorte de vinil, impresión de lonas de gran formato, stickers y mucho más. ¿Necesitas volantes, tarjetas o credenciales en opalina o PVC? Las producimos al mejor precio y entregamos a tiempo. Llámanos al 55 65 63 58. 55 65 63 58. O visítanos en Avenida Toltecas 379A, Colonia La Romana, en Tlanepantla, Estado de México. Estampados e impresiones digitales. Con nosotros llévate la mejor impresión. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. DN Radio Comunicaciones. Una emisora ligada al Diario Nacional de México.
Bueno, aquí estamos de regreso después de este tema tan interesante que fue el diablo. Me van a disculpar, pero me acabo de comer un par de galletas, ¿no? Y si me ven acá rumiando como vacas, porque todavía estoy lleno de migajas, ¿no? Bueno, saludos. Vamos a ver. Coca. Ok. Pero esa fecha, 1998, no es el año real que debiera considerarse por los cambios en los calendarios. Si fuera en calendario juliano, en 1998, habría pasado hace cientos de años, en el calendario gregoriano. Ay, me pone, no sonó muy amistoso tú que se los comas y le cambian. No, la amenaza está. Entonces, cualquier tipo de situación que se vayan de aquí, no pierdan la atención, que se los coma. Bueno, tenemos a Vicky también, un saludo muy muy grande. Tenemos a Azucena también, Silvia Alvarado también, un saludo grandote. A Gustavo Ramos, otro saludo grandote. A mi venerable hermana Ivette Roldán, igual un saludo enorme. Tenemos acá ok, una sonrisita que me pone mi hermana. Ok, pero sí, esa precisión del calendario gregoriano es cierta. De hecho, esta parte del 666 sí está hecha en el gregoriano, y es que el gregoriano coincide con el calendario egipcio. Entonces, sí hay una correlatividad lógica ahí. Específicamente el gregoriano, el de San Gregorio, el Gregorio X, es justamente el que domina en este momento. Bueno, vamos a pasar a un tema que es precioso. La verdad es muy bonito, porque ya nos vamos a alejar de la cuestión de la maldad y nos vamos a adentrar a un tema que es en nuestra segunda entrega de la historia de los símbolos 2. Se llama Ictus, o el pez. Aquí hay que hacer una precisión muy grande, en el sentido de que el pez era símbolo de una era, de una era astrológica que terminó, que fue la era de Piscis. Esta era de Piscis fue una era marcada por un sinnúmero de renovaciones, y fue una era muy convulsa, muy controvertida, ¿no? Esta era no lo es menos, pero esta era de Acuario es como de ratificación de lo ya hecho. Ajá. Esta era de Acuario es, como decimos dentro del Metarmonic, ¿no? Aprender, no, o sea, agarrar, no, en cuanto a conocimiento. No es necesario asimilar mayores conocimientos, sino que con lo que tú tienes debes actuar. Aprender, no, acción. Esa es la consigna. Entonces, cuando tenemos esta parte, nos damos cuenta de que el pez fue el regente de una era de muchos cambios maravillosos, ajá, que dieron origen, que dieron lugar a lo que somos en este momento. ¿De dónde viene este símbolo del pez? Vamos a recordar que cuando estaban las persecuciones en las primeras comunidades cristianas en el mundo, ellos tuvieron que asumir un símbolo que los hiciera ver
como seres que estaban unidos en un mismo ideal, en un mismo objetivo, que es el camino de Jesús, el camino de Cristo. Entonces, ellos mismos instauraron como método para reconocerse este símbolo que ustedes ven atrás, que es el ictus, o en griego isoye. Isoye, si nosotros lo vemos asociado a las matemáticas, por ejemplo, en las matemáticas el pez es el símbolo del infinito en las matemáticas. Ajá. Por lo tanto, hay una relación íntima entre el pez y la infinitud de la misión del pez. De la infinitud de ser nosotros esos peces, puesto que estamos bajo la égida, estamos bajo el dominio amoroso, pues, de ese pescador de hombres, que fue Jesucristo. Entonces, nosotros somos esos peces que estamos en esta era, que estuvimos en esa era de Piscis, por eso se identificaban entre ellos. Ajá. Y este pez era símbolo del infinito. Y Dios, ni más ni menos, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, estas tres facultades son facultades también del todo. Por lo tanto, el todo es infinito. El todo es ese infinito. Al cerrar este pez, si nosotros completamos esta colita del pez con otra evolución igual que el cuerpo del pez, tenemos nosotros el número 8. ¿Sí? ¿El 8 qué es? El 8 es muy interesante, fíjense. El 5 es el número del hombre, ¿sí? Es el número del hombre que domina todas sus facultades. La intuición, el instinto, que es el resorte de conservación de las especies, el pensamiento, la inteligencia y la razón, que es lo que eleva lo concreto a lo abstracto. Estas 5. Cuando el ser humano domina estas 5 facultades, lo que sucede es que hay un crecimiento del genio. Este crecimiento de la razón, que se eleva por encima del hombre, nos lleva al 6. Este 6 es el dominio de esta bestia interior, este dominio de los sentidos, etcétera, que nos lleva a esta noción de uno mismo, en que uno mismo está por arriba de sus facultades y empieza a despertar esta parte espiritual, esta parte divina. Cuando nosotros terminamos de tener esta noción del 6, cuando logramos dominar esta bestia interior, accedemos al 7. El 7, el ser humano a nivel 7, es un ser humano que tiene poderío, tiene dominio sobre el mundo material, que es el cuadrado, 4, más este ser en plenitud, o este camino en plenitud, hacia el número 3, que es la divinidad. El 4 del cuadrado y el 3 del triángulo. ¿Y qué pasa cuando este 7 se convierte en 8? Estamos frente a 2 cuadrados enfrentados. Estamos frente a 2 cuadrángulos enfrentados, como en un espejo, en dualidad, siguiendo el principio de la dualidad. Este cuadrado enfrentado a sí mismo da como resultado el 8, que es la perfección, el ser humano en perfección, el ser humano en dominio de todo lo anterior, el ser humano que tiene esta plenitud, esta realización espiritual que lo lleva a este espíritu crístico, a este espíritu de comunión, de ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con estos seres que están en esta comunión de Dios? Empiezan a funcionar en un nivel que está cercano en vibración, está cercano al 9, que sería 3 veces 3, que es Dios mismo. Pero bueno, aquí vamos a adentrarnos un poquito más. Yod-He, Vav-He, que son las letras que en hebreo significan Yahvé.
tienen valores guamétricos. Estos valores guamétricos son valores que están asociados a los polígonos regulares de cada una de las letras. Y Yod es la letra más chiquitita en el alfabeto hebreo. Acuérdense del Yoda en la Guerra de las Galaxias, que era el más chiquito de los maestros, ¿verdad? Pero era el más poderoso. Bueno, el Yod es una letra que es la más chiquita de todas en el alfabeto hebreo, pero es la que más se repite y la que más poder tiene. Entonces, Yod tiene como valor guamétrico 10. Si quieren, pueden ir apuntando. G tiene valor guamétrico 5. Vav tiene valor guamétrico 6. Y G tiene valor guamétrico 5 nuevamente. Ajá, se repite. 10 más 5 más 6 más 5 nos da como resultado 26. Y numerológicamente 26 nos lleva al 2 más 6, 8. El 26 es el número de la inclinación que tiene la Tierra sobre su semieje con respecto a su eje. ¿Por qué? En astronomía pues, se ha descubierto que son 23.4 grados, ¿no? Pero en ocultismo se señala el 26. ¿Por qué? Porque esa desviación de la Tierra sobre su semieje se dio a raíz del cataclismo universal que hubo, en donde desapareció Juno, que ya nos habíamos referido antes. Entonces, la Tierra, que tenía un movimiento de rotación y traslación, como ya sabemos, ahora, a partir de ese cataclismo, generó un movimiento de precesión. Este movimiento de precesión es similar al movimiento de una peonza o de un trompo, ¿sí? Que es este movimiento. Entonces, tiene el movimiento, la Tierra tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Tiene un movimiento de rotación sobre sí misma y tiene este movimiento de peonza, que es el movimiento de precesión. Bueno, este movimiento de precesión determina nuestros solsticios, ¿sí? Y nuestros equinoccios. Entonces, es un movimiento bastante importante y que se da a partir de esta destrucción que marca la era de Piscis, ¿sí? Que es la era del pez. Entonces, el 26 vendría siendo el 8, pues, vendría siendo el pez. Ajá. Por lo tanto, si tenemos esta realidad, el 26, por ejemplo, que es el 8, nos viene a salir de esta sucesión, esta sucesión de números, que es el 3, 4 y 5, que viene del teorema de Pitágoras. Recordemos que el triángulo rectángulo para muchas culturas, para la egipcia y para la hebrea, era el ojo de Dios, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras es el primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado, da como resultado la hipotenusa elevada al cuadrado. La proporción es de 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado es igual a 5 elevado al cuadrado. 3, 4 y 5. Cuando nosotros tenemos el 3, el 4 y el 5, sumados nos da 12. Y 12, el número secreto de 12, es 78. ¿Sí? Si nosotros aplicamos esta suma, esta reducción pitagórica, ¿se acuerdan la reducción teosófica, el tetraquis pitagórico, que es 3, 4 y 5 es 12, entonces la fórmula es n, o sea, número, por número más 1 entre 2. Entonces, el 12 multiplicado por 12 más 1, es decir, por 13 entre 2. 12 por 13 nos da 156 entre 2, nos da 78, ¿sí? Y 78 es 3 veces 26, es decir, 3 veces 8. Y aquí ya estamos hablando de que nuestro triángulo rectángulo se convirtió en 888. Y el 888, es el 8 en cada uno de los planos, es decir, es el dominio del 8. En el plano físico-material, el dominio del 8, en el plano intelectual, afectivo, emocional, y el dominio del 8 en el plano espiritual-mental. Entonces, ¿qué es el 8? En sí, el 888 quiere decir Cristo.
es Jesús. Ajá, es el número secreto bíblico de Jesús. La razón pitagórica 3, 4 y 5, sumada a su dualidad 5, 4 y 3 también, nos da 888. Ustedes escríbanlo. 3, 4 y 5, sumada a su espejo abajo, 5, 4 y 3, como resultado da 888. Es el valor cabalístico del nombre de Jesús en griego. El nombre de Jesús en griego es Jesús, es decir, J-E-S-O-U-S. Los valores cabalísticos, el de la J es 10, el de la E es 8, el de la S es 200, en numerología griega. La O es 70, la U es 400 y la S nuevamente 200. Si nosotros sumamos en columna 10 más 8 más 200 más 70 más 400 más 200, nos vuelve a dar 888. Por lo tanto, aquí estamos dentro de una consideración cabalística del nombre de Jesús. Ajá, se repite el 8. Luego, los 6 lados de un cubo, fíjense. Tenemos un cubo, enfrentado a otro cubo en su principio dual. El primer cubo tiene el lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los primeros lados del cubo. Sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 nos da 21. El otro cubo, confrontado en su dualidad, sería 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12, ¿sí? Y eso nos da como resultado el 57. 21 más 57, o sea, la suma numérica de los 12 lados del cubo, nos da 78, que vuelvo a lo mismo, es 3 veces 26, por lo tanto 888 de nuevo. Entonces, aquí, el 888, acuérdense en el caduceo de Hermes, que el 8 era la serpiente enlazada, el Kundalini. ¿Se acuerdan de estos dos principios? ¿Cómo se llama? Uno electromagnético lunar y el otro electrónico solar, Ida y Pingala, que hacen esta figura de 8 hasta llegar a nuestro chakra superior o coronario, a partir de nuestro chakra base, ¿sí? Entonces, estamos ante un reflejo, ante una graficación de este sentido crístico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el pez? ¿Qué símbolo, qué significa el pez? Bueno, claro, significa Cristo, pero no solamente significa Cristo, significa el camino que nosotros tenemos que realizar para llegar a ese ideal que es el principio crístico que debe regir nuestras vidas. El ictus no solamente era esa herramienta de identificación entre los primeros cristianos para evitar ser inmolados en nombre de él, sino que además representa el camino que hay que hacer para poder lograr esa evolución, para poder lograr ser hombres de nivel 8. Por lo tanto, en este momento, les recuerdo, para cerrar ya el programa, les recuerdo lo que decía Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por medio de la razón, por medio de la lógica, por medio de la cábala, de la numerología, del intelecto, le damos plena razón a nuestro Señor. Bueno, con esto terminamos y bueno, nos vemos el próximo jueves en otro programa. Estamos en Facebook, DN Radio Comunicaciones, Twitter, @DNRadiocom, www.dnmexicoradio.com. Los últimos saludos a mi hermano Alejandro Moreno, a Micaela les damos muchísimos saludos. Damos el saludo a Mariana Cortés, que tuve que hacer un examen de trigonometría y me pone, no, el teorema de Pitágoras no. Bueno, tenemos otra Coca, donde dice dónde queda el círculo como polígono multilateral infinitesimal. Bueno, el polígono, el círculo, en el 8 se representa 2 veces, también es dual.
Entonces, infinito en dualidad con el infinito. ¿Por qué hablas de dos cuadrados enfrentados para el símbolo del infinito? Porque yo enfrentaría dos círculos también, pero en este caso estamos hablando del dominio de la materia frente a la materia, en dualidad a sí misma. Entonces, el 4 en términos materiales es el símbolo de la perfección. Bueno, y ya, creo que ya tenemos a todos los saludos. Nos despedimos. Por favor, tengan un muy venturoso, una muy venturosa semana, un lindo fin de semana. Mamás, feliz Día de las Madres. Feliz día a todas las madres. Y bueno, para evitar un desmadre, he de decirles que lleven a cabo sus vidas con orden, lleven a cabo sus vidas con civilidad y tengan cuidado con el tráfico. Hoy en la mañana estuvo muy tranquilo, pero ahora en la tarde va a estar tremendo. Ajá. Así que cuídense mucho. Los quiero mucho y ¿quién decía que los quiero ver triunfar? Una vieja por ahí, una bruja que sale en la tele. Pero bueno, no importa, no es mi caso. ¿Sale? Que les vaya bonito y nos vemos el próximo jueves. Adiós.